Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gonzalo Acosta, alumno de tercer año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy junto a mi compañera Andrea Vega vamos a estar haciendo una breve introducción a lo que es la inmunidad adaptativa y luego todo el proceso de presentación de antígenos. Entonces, para la primera parte vamos a tener dos objetivos principales. El primero es describir el proceso general de la respuesta inmune adaptativa y también sus conceptos más importantes. Y segundo, conocer las diferencias principales entre las células presentadoras de antígeno, tanto las profesionales como las no profesionales, que ya con el tiempo iremos viendo qué son. Para esto, la clase va a estar dividida en tres partes. Primero vamos a estar hablando sobre, de nuevo, las generalidades de la inmunidad adaptativa. Luego en sí sobre qué son las células presentadoras de antígeno. Y por último ya a este proceso de presentación de antígenos. Así que empecemos viendo la inmunidad adaptativa. Para esto hay que recordar primero un poco sobre qué era la inmunidad innata, que es lo que precede a nuestro tema de hoy día. La inmunidad innata es todo este proceso, todos estos mecanismos que están compuestos de las barreras epiteliales, de células como los fagocitos, las células dendríticas, los mastocitos, los linfocitos NK, etc. En conjunto, todos estos mecanismos, todos estos procesos van a permitir que el organismo tenga una primera barrera de defensa contra patógenos, contra microbios externos, como estamos viendo en este caso. Estamos viendo que un microbio trata de sobrepasar a una barrera epitelial. Si logra sobrepasar esta barrera, va a enfrentarse contra las células que hemos mencionado. Pero a pesar de esto, este microbio puede y generalmente logra pasar estas barreras. ¿Por qué? Por dos razones principales. La primera razón es que la inmunidad innata tiene una baja variedad de antígenos que puede reconocer. Y lo segundo es que es fácilmente pasable. Cuando este microbio logre pasar, este patógeno logre pasar la inmunidad innata, va a tener que enfrentarse contra la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa está compuesta de dos células principales que van a ser las mediadoras de todo este proceso, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, en pocas palabras, lo que van a hacer reconocer a este antígeno, a este patógeno que ha ingresado al cuerpo, luego empezar a diferenciarse y a secretar, a producir unas moléculas, unos complejos proteicos denominados anticuerpos. ¿Cuál va a ser la función de los anticuerpos? Tienen tres, pero la más común es la neutralización, es decir, unirse a la porción externa de estos patógenos e impedir que puedan seguir ejecutando su acción. Los linfocitos T van a mantener un proceso inicial muy similar, van a reconocer a este antígeno, luego van a empezar a proliferar, se van a activar, van a empezar a proliferarse y después van a actuar sobre la célula que está infectada, en este caso. La diferencia acá es que los linfocitos T no van a secretar anticuerpos, sino van a atacar directamente a esta célula que en este caso está infectada por este microbio que ha ingresado y van a producir su apoptosis. Eso es, en resumen, todo lo de la inmunidad, tanto la innata como la adaptativa. Entonces, hagamos un breve repaso. ¿Contra quiénes actúa la inmunidad adaptativa? Contra los patógenos que han sido resistentes y que han sobrepasado la inmunidad innata. ¿Por qué lo hace? Porque a diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa reconoce una gran variedad de antígenos. ¿Y cómo lo hace? Mediante células especializadas, dos que hemos visto, los linfocitos B, que van a secretar anticuerpos, y los linfocitos T, que van a generar apoptosis en las células infectadas. Entonces, la inmunidad adaptativa se puede clasificar, se puede subdividir en dos tipos de acuerdo a la célula que media el proceso. Y hemos visto que son dos, los linfocitos B y los T. Cuando la respuesta está mediada por los linfocitos T, vamos a hablar de una inmunidad humoral, que es la que secreta anticuerpos. Pero cuando la respuesta inmune está mediada por los linfocitos T, vamos a hablar de una inmunidad celular. A su vez, a diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T se pueden clasificar en dos tipos, en los T helper o CD4 y en los T citotóxicos o CD8. ¿Por qué helper? ¿Por qué citotóxicos? En un momento lo vamos a ver. Pero lo que sí podemos ir diferenciando es por qué se llaman CD4 y por qué se llaman CD8. Hemos visto que los linfocitos, para ejecutar su acción, tienen que reconocer el antígeno. Y para reconocer el antígeno, tienen una estructura en su membrana que es el receptor de células T. Esta va a ser la principal estructura que va a reconocer a los antígenos. Pero no solamente necesitan de esa, sino también de un correceptor que puede ser ya sea CD4 o CD8. Entonces, la célula, los linfocitos T que presenten CD4 van a ser los T helper y los que presenten este correceptor CD8 van a ser los T citotóxicos. Esto es en cuanto a las diferencias más generales, pero hay diferencias también en cuanto a los procesos que los linfocitos tienen. Y se resumen bastante bien en este gráfico. Un resumen de nuevo breve a lo que era la inmunidad humoral mediada por los linfocitos B es que estos van a reconocer microbios extracelulares. ¿Y por qué extracelulares? ¿Por qué? Porque recordemos que los linfocitos B van a secretar anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden adentrarse a las células, no pueden ingresar, es decir, no pueden reconocer microbios intracelulares. Por lo que van a reconocer microbios extracelulares y van a poder neutralizarlos, como hemos visto. Esto va a bloquear a las infecciones y esto va a permitir que mediante diferentes mecanismos que ya se van a ir viendo,
se lleguen a eliminar estos microbios o estos patógenos. Con respecto a la inmunidad celular, ya vimos que se puede diferenciar en dos tipos. En esta columna estamos viendo a los linfocitos T helper y en la otra a los linfocitos T citotóxicos. La característica común en ambos es que ambos van a actuar sobre células que tengan patógenos, microbios intracelulares. Luego, con respecto a los linfocitos T helper, estos, como su mismo nombre dice, van a ayudar a otras células a que esas células eliminen a los microbios que ya han fagocitado. Recordemos que son intracelulares. ¿Y cómo lo van a hacer? Luego de que reconocen estas células que han sido infectadas, van a secretar unas moléculas denominadas citoquinas, van a activar, en este caso, al macrófago, para que este macrófago ya pueda ejecutar su acción, que es eliminar a estos patógenos que han sido fagocitados previamente. ¿Qué es lo que pasa con los citotóxicos? Los citotóxicos, como su mismo nombre lo dice, van a generar toxicidad en células. ¿Y cómo? Van a atacar células que han sido infectadas, por ejemplo, por virus, o también pueden ser células tumorales, pero en este caso no van a activar a la célula que ha sido infectada, sino que directamente van a inducir su apoptosis, mediante moléculas como perforinas, granzimas, o también mediante vías de transducción que ya se irán viendo en siguientes clases. Pero así como la inmunidad se puede clasificar en cuanto a las células que median la acción, también se puede clasificar en cuanto a en qué momento o cuántas veces los linfocitos, el organismo, se encuentre con los antígenos. Y básicamente se va a diferenciar en la respuesta inmune primaria, si es el primer encuentro con el antígeno, y la respuesta inmune secundaria, si es la respuesta que se origina tras el segundo encuentro con el antígeno. Y para esto tenemos este gráfico bastante bueno que nos representa la inmunidad mediada por linfocitos B, es decir, la inmunidad humoral. En el eje X tenemos el tiempo que pasa, que está medido en semanas, y en el eje Y el título de anticuerpos, que no es más que la concentración plasmática de anticuerpos. ¿Qué es lo que tenemos? Que cuando este antígeno X entra por primera vez al organismo, va a ser reconocido. ¿Por quiénes? Por, en este caso, los linfocitos B naive. Se llaman B naive o vírgenes. ¿Por qué? Porque son inmaduros, aún no han sido activados, aún no han reconocido a su antígeno. En este caso, luego de que reconozcan ese antígeno, van a poder, ya hemos visto, proliferar y en este caso producir los anticuerpos mediante las células plasmáticas. O también se pueden convertir en células B de memoria que van a ser las que perduran a lo largo del tiempo. Sin embargo, algo que estamos viendo acá es que la secreción, la producción de anticuerpos hasta que llega a su pico es un poco lenta y que además no es tan grande, es decir, no hay tantos anticuerpos que se secretan. Sin embargo, si de nuevo el organismo se expone a este antígeno X, la respuesta va a ser mucho más rápida y estos linfocitos B de memoria que han quedado van a empezar a diferenciarse en células plasmáticas de una forma mucho más rápida y se van a secretar mayor cantidad de anticuerpos. Estas son las dos diferencias principales que tenemos en cuanto a la respuesta inmune primaria y la secundaria. La secundaria es mucho más rápida y mucho más eficaz. Algo que hay que tener en cuenta también es que los niveles de anticuerpos es normal que disminuyan a lo largo del tiempo, pero que es importante que van a perdurar los linfocitos T de memoria. Y estos linfocitos T de memoria, cada vez que se encuentren con el mismo antígeno, van a empezar a producir de una manera mucho más rápida los anticuerpos para que medien la inmunidad humoral. Ahora, ya hemos visto cómo se clasifica la inmunidad adaptativa de acuerdo a las veces en las que se encuentra con el antígeno, en cuanto a las células en que median la inmunidad, y ahora veamos en cómo reacciona el organismo, la clasificación en cuanto a cómo reacciona el organismo contra la infección. Se puede clasificar en dos tipos, es muy básico, en inmunidad activa y en una inmunidad pasiva. La inmunidad activa es aquella en la cual, como su mismo nombre lo dice, va a generar que el sistema inmune se active y empiece a producir la respuesta inmune que ya hemos visto. Los causantes de esta inmunidad activa son dos principalmente, infecciones y las vacunas. ¿Por qué? Porque ambos van a tener antígenos que van a estimular a las células del sistema inmune a que empiecen a proliferar, a que se activen y a que queden como células de memoria. Hay dos características importantísimas que tienen que recordar en cuanto a la inmunidad activa. Y es que presentan una gran especificidad por el hecho de que tenemos receptores específicos para cada antígeno, pero que además quedan linfocitos, ya sea linfocitos T o linfocitos B de memoria. Esto es justamente lo último que va a diferenciarlo en cuanto a la inmunidad pasiva. ¿Por qué se llama pasiva? Porque es simplemente la transferencia de anticuerpos, principalmente, y la que más se conoce, por vía sanguínea, por transfusiones, pero también puede ser de formas más naturales. En el embarazo, la madre le pasa a través de la placenta hacia el feto anticuerpos, y también la madre, cuando el bebé ya ha nacido, le pasa anticuerpos, ciertos anticuerpos, no todos, por medio de la leche materna. Acá hay dos implicancias muy importantes, y es que bebés que nazcan no a término sino prematuramente van a tener una predisposición posiblemente a ciertas infecciones, y también bebés que no tengan una lactancia exclusiva, una lactancia completa, también pueden estar predispuestos a ciertas infecciones.
Entonces, en este caso, como son simplemente anticuerpos, no son antígenos los que se transfieren, los que ingresan al organismo, no van a desencadenar una respuesta inmune. Esos anticuerpos van a mediar una respuesta temporal y luego van a decaer y ya no va a haber memoria. Por eso es que, como son anticuerpos, sí va a haber una alta especificidad, pero no hay linfocitos, no hay células que queden de memoria para una posible infección de nuevo. ¿Ok? Eso es con respecto a la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Y por último, veamos todo el proceso de inmunidad adaptativa, en resumen, que ya se irá viendo mucho mejor en las clases específicas de linfocitos T y linfocitos B. Lo primero que ocurre que hemos visto es que ingrese el antígeno, ingrese el patógeno al organismo. Este patógeno es captado por ciertas células, luego se presenta a los linfocitos T y a los linfocitos B naïf, que ya sabemos que son linfocitos T o B inmaduros que no reconoció el antígeno. Cuando reconocen este antígeno son activados. ¿Y para qué son activados? Para que empiecen a diferenciarse y hacer una expansión clonal, es decir, a dividirse. Luego de que estén diferenciados, por ejemplo, en células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos, ya se va a poder mediar la respuesta inmune. Esta respuesta inmune, ya sea por linfocitos B o linfocitos T, va a eliminar al antígeno, y luego de que se elimine el antígeno, estos linfocitos T o B no pueden mantenerse secretando ya sea anticuerpos o citoquinas durante un tiempo constante. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que estar en un estado de homeostasis constante. Por esto es que se va a dar la contracción de la respuesta inmune, que generalmente es por apoptosis. En el caso de los linfocitos TC8, luego de que han mediado la apoptosis en las células infectadas o células tumorales, esos linfocitos T sufren apoptosis. Sin embargo, recordemos que hay ciertas células que quedan como células de memoria para una posible reinfección. Entonces, ya hemos visto todo lo que es la inmunidad adaptativa en términos generales, pero hemos también observado, estudiado una parte muy importante, que es la de presentación de antígenos, como unas células procesan un patógeno, presentan un antígeno. Este se le presenta a los linfocitos T o B naïf para que estos puedan proliferar, diferenciarse y efectuar su acción. Para eso, entonces, veamos de una forma más directa qué son las células presentadoras de antígeno. Y antes de pasar en sí a la descripción, veamos de nuevo el proceso de manera general. Recordemos que tenemos ciertos epitelios por el cual pueden entrar los patógenos, como son la piel, el tracto gastrointestinal o el tracto respiratorio. Acá estamos viendo cómo un patógeno ingresa, pasa el epitelio y hay células que lo reconocen. Estas células, la forma más común es que pasen hacia los vasos linfáticos habiendo fagocitado este patógeno, hacia los órganos linfáticos secundarios, como son por ejemplo los ganglios linfáticos. Acá es donde se da la presentación de antígenos hacia los linfocitos B y los linfocitos T. Pero también hay otra opción, no solo esa, que es que hay antígenos que quedan libres. Estos antígenos libres entran a la circulación, a la sangre, y llegan hacia el vaso, que el vaso, recordemos que una de sus funciones principales es filtrar la sangre, y cuando en el vaso los linfocitos que se encuentren ahí, principalmente linfocitos B, se encuentren estos antígenos, van a poder presentárselos hacia los otros linfocitos, ya sea también B o T. Esto es el proceso general de presentación de antígenos. Pero vayamos a una parte más molecular. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos nuestra célula presentadora de antígeno, que es la que tiene ya el antígeno expresado en su superficie, pero no lo puede presentar solo. Tiene que hacerlo mediante una estructura proteica, que es el complejo mayor de compatibilidad, o más conocido como MHC. Mediante este complejo MHC va a presentar el antígeno a quienes, hacia los linfocitos, ya sea B o T. En este caso estamos representándolo un TCD4. Este linfocito TCD4, mediante su receptor de células T o TCR, va a reconocerlo y después van a efectuar las funciones que ya hemos visto. Pero acá se complica un poco más. Hay dos tipos de MHC, MHC1 y MHC2. ¿De qué depende si una célula presentadora de antígeno expresa MHC1 o MHC2? Depende de a qué célula se lo va a presentar. Si es a un linfocito TCD4, va a tener que hacerlo mediante un MHC2. Si es la presentación hacia un linfocito citotóxico CD8, va a ser mediante MHC1. Una forma muy fácil de recordarlo es la regla del 8. En este caso 4 del CD4 por 2 del MHC va a dar 8, y en este caso 8 del CD8 por 1 del MHC va a dar 8 de nuevo. Esa es una forma sencilla por si quieren recordarlo. Y luego de que se da esta presentación de antígenos, ya hemos visto que se activan los linfocitos y luego estos pueden diferenciarse, proliferar y efectuar su acción. Así que ya hemos visto el proceso en general, cómo es la presentación de antígenos de una forma muy básica. Ahora sí, las células presentadoras de antígenos, CPA o APCs, como quieran llamarla, se pueden clasificar en dos.
en profesionales y en no profesionales. Hay ciertas características que están enumeradas, están vistas en esta tabla, que los van a diferenciar. La primera es la función. Las APCs profesionales van a ser, una de sus funciones principales va a ser justamente la presentación de antígenos, mientras que las no profesionales van a tener otras funciones y no va a ser, la presentación de antígenos no va a ser una de sus funciones principales. Ahora, en cuanto al mecanismo de presentación, es decir, qué tipo de péptidos reconocen, las profesionales van a reconocer péptidos externos y estos péptidos externos van a ser fagocitados o endocitados para luego recién ser presentados. Mientras que las células presentadoras de antígeno no profesionales simplemente van a fagocitar y presentar péptidos internos. Ahora sí, se vienen dos conceptos muy importantes que son lo que se tienen que llevar de esta diapositiva. Y es el receptor, es decir, el MHC que presentan ya sea las profesionales o las no profesionales. Las primeras presentan ambos MHC, tanto el 1 como el 2, mientras que las no profesionales presentan solamente el MHC1. Y lo que sí tienen que recordar, sí o sí, son los ejemplos de cada una. Las profesionales se pueden contar con los dedos de una mano, entre las más importantes están las células dendríticas, que se consideran las células presentadoras de antígeno maestras, las principales, y también se encuentran los macrófagos y los linfocitos B. Pero también están en las células no profesionales todas las células nucleadas. ¿Sí? Todas las células nucleadas van a tener un montón de funciones que no van a hacer directamente la presentación de antígenos. Pero una de esas que pueden hacer es justamente presentarles el antígeno. ¿Por qué? Porque imaginemos que una célula epitelial, por ejemplo, llegue a infectarse por una bacteria o un virus. Esta célula epitelial de alguna manera tiene que activar al sistema inmune. ¿Y cómo lo va a hacer? Simplemente va a procesar este antígeno y también lo va a expresar mediante su MHC. En este caso, el 1. Y también algo a tener muy en cuenta es que como son todas las células nucleadas, los eritrocitos o glóbulos rojos no están dentro de este grupo porque estos no tienen núcleo. De las APCs no profesionales en verdad no hay mucho que hablar porque son células que sus funciones principales son otras, pero sí hay que abundar un poco en cuanto a las células presentadoras de antígenos profesionales. Y vamos a ver 4 características principales de cada una, a quién le presenta el antígeno, de qué forma expresa su MHC, cómo es la expresión de coestimuladores, que ya veremos qué son, y por último los tipos de APCs de cada una. Comencemos con las células dendríticas, que se llaman así porque en su morfología podemos observar dendritas. Dendritas son prolongaciones de la membrana plasmática que se forman como estamos viendo acá. ¿Qué estamos viendo en el proceso de las células dendríticas de cómo presentan el antígeno? Es que primero lo reconocen, lo fagocitan y luego lo expresan mediante su MHC. ¿Cuál? ¿El 2 o el 1? En este caso se lo están presentando ¿a quién? Hacia un linfocito T naive, que es el que responde a la primera pregunta. ¿A quién le presenta el antígeno? A un linfocito T naive o virgen. Pero este linfocito T naive, para que se exprese, para que se active de una forma correcta y pueda ejecutar su función, no solamente basta con que reconozca el antígeno mediante su MHC, sino que tenga coestimuladores. En este caso estamos viendo al coestimulador B7, C28, que ya se verán después, pero lo importante es que tengan en cuenta ahorita que se necesitan coestimuladores para que el linfocito T naive se active de una manera correcta. ¿Cómo es la expresión del MHC2 en las células dendríticas? Es constitutiva en primer lugar. ¿Qué significa constitutiva? Que va a tener una expresión constante, no va a variar mucho. ¿Cuándo va a variar? Cuando es estimulada por el interferón gamma, que es uno de los productos que secretan algunos linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T van a ayudar a las células dendríticas a que expresen más MHC2 y pueda reconocerse de una mejor forma el antígeno. La expresión de coestimuladores es constitutiva, es decir, no varía, tampoco se han encontrado formas de las que se puede incrementar, pero lo que sí podemos diferenciar es que hay dos tipos de células dendríticas, las células dendríticas residentes en tejido, que son por ejemplo estas de acá, células que se encuentran inactivas, esta es su característica principal, que son inactivas en ciertos tejidos. Pero cuando estas células dendríticas se activan ya van a considerarse células dendríticas maduras o simplemente células dendríticas activadas. Con respecto a los macrófagos de nuevo acá estamos viendo cómo reconocen a este patógeno, lo fagocitan y después van a expresar mediante el MHC este antígeno. ¿A quién se lo van a presentar? A un linfocito T efector, pero específicamente a los linfocitos T CD4. La expresión de su MHC es generalmente baja o incluso no puede expresarse, es decir, negativa. Y en este caso, su expresión de MHC2 va a estar inducida también por el interferón gamma secretado por los linfocitos T. Los coestimuladores en este caso se van a expresar de una manera muy baja y no van a haber diferencias principales que tengamos que tener en cuenta ahora sobre los macrófagos. Y por último, los linfocitos B. De nuevo estamos viendo acá cómo los linfocitos B, mediante sus receptores de inmunoglobulina, reconocen este antígeno, lo procesan y van a presentarlo.
¿A quiénes se lo presentan? También, al igual que los macrófagos, a los linfocitos T CD4 o linfocitos T helper. Estos T helper después van a activar también a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que se conviertan en células plasmáticas y puedan secretar anticuerpos. Esto también es lo que se conoce como la activación de linfocitos B dependiente de linfocitos D. En este caso, la expresión de su MHC2 también, al igual que en el caso de las células dendríticas, es constitutiva, es continua y es incrementada por la interleuquina número 4. Y por último, la expresión de sus coestimuladores, lo único que tienen que saber es que se induce por estos mismos linfocitos T. Así que ahora pasemos a una ronda de preguntas. Vamos a tener 3 preguntas nomás y pueden pausar el video antes de que haga la explicación. La primera nos dice, un informe del hospital reporta los datos de 4 niños que han ingresado por una infección por el virus de la varicela. Revisando los datos de los 4 niños, encuentra lo siguiente. Tenemos 4 pacientes. El primer paciente ha tenido un nacimiento a término, ha tenido lactancia materna exclusiva, pero no ha sido vacunado, en este caso contra la varicela. El paciente 2 ha nacido prematuramente y tampoco ha sido vacunado. El paciente 3 solamente nos dicen que ha sido vacunado. Y por último, el paciente 4 nos dicen que ha tenido una infección previa, pero que, bueno, hasta ahora ha estado sano hasta que se volvió a infectar. Y nos preguntan, en base al reporte previo, ¿cómo espera que sea la respuesta inmune actual? Ya saben, pueden pausar el video hasta que la respondan. Y si no, continuamos. En este caso, la respuesta era la clave B. ¿Y por qué es la clave B? Recordemos en primer lugar lo que habíamos visto sobre la respuesta inmune activa y pasiva. La activa era la que iba a generar mayor especificidad e iba a generar también memoria a lo largo del tiempo. La pasiva era simplemente la que era transmitida por anticuerpos, ya sea por transfusiones, por placenta o por leche materna. Iba a ser específica, iba a tener una menor magnitud que la respuesta activa, pero no iba a generar memoria. A partir de esto ya podemos deducir fácilmente que quizás el paciente, en base a los datos que tenemos, que presente una mejor respuesta inmune sea el paciente 3, que ha sido vacunado. Luego tenemos al paciente número 4. ¿Por qué? Porque este paciente número 4 tenía una infección previa. Y la infección previa de la que hemos visto ha salido recuperado este niño, genera memoria a largo plazo. Pero una menor memoria que las vacunas. Por eso entonces tenemos que el paciente número 4 sería el que presentaría la segunda respuesta inmune con mayor magnitud. Tenemos 2 ahora, un paciente con nacimiento a término, con la lactancia materna exclusiva, pero no ha sido vacunado, y otro paciente que ha nacido prematuramente y tampoco ha sido vacunado. Entonces observamos que ambos pacientes no han sido vacunados, sin embargo el primer paciente ha tenido un nacimiento a término, es decir, probablemente le han pasado anticuerpos por vía placentaria, y también ha tenido una lactancia materna exclusiva, es decir, también le han podido pasar anticuerpos por medio de la leche materna. Mientras que el segundo paciente no nos mencionan nada sobre la lactancia, simplemente nos dicen que ha nacido prematuramente. Esa es una deficiencia que probablemente tiene en cuanto a anticuerpos que han sido traspasados, sí, en el paciente 1, y por eso el paciente 1 tendría una mayor inmunidad, una mejor respuesta inmune en este caso que el paciente 2. La pregunta 2 nos dice, un investigador está evaluando los mecanismos de presentación antigénica en su laboratorio mediante la detección de marcadores en la membrana celular. En una célula detecta la expresión de MHC1, pero no de MHC2. Y nos preguntan cuál de las siguientes células es más probable que actúe como presentadora de antígenos en este caso. Así que ya saben, pueden pausar el video para que intenten responderla. En este caso la respuesta era neutrófilos. ¿Y por qué? Esta es una pregunta bastante directa. Recordemos que nos están preguntando por una célula que exprese solamente MHC1. Una célula presentadora que exprese MHC1, ¿cuál es? Una no profesional. Las no profesionales son todas las nucleadas menos los eritrocitos. Entonces, de las siguientes claves podemos descartar a todas las profesionales, que son los linfocitos B, las dendríticas y los macrófagos, y también a los eritrocitos, los glóbulos rojos, porque estos no expresan ni MHC1 ni MHC2. Por último, la tercera pregunta nos dice, luego de evaluar la expresión de MHC2 en las células presentadoras de antígeno, luego de ser inducidas, usted recibe los siguientes resultados. Antes en el tiempo 1 y después en el tiempo 2 del experimento. Este tiempo entre T1 y T2 es justamente la inducción para la expresión de MHC2. Bueno, podemos observar que en el caso de T1 la concentración de MHC2 es de 0 nanogramos por mililitro y en el tiempo 2, luego de ser inducidas, la concentración aumenta hasta 11 nanogramos por mililitro. Y nos preguntan que a partir de estos datos, ¿qué características presentará la célula estudiada con mayor probabilidad? Ya saben, pueden pausar el video. Y entonces continuamos. En este caso la clave era la E, nos decía que es inducida esta célula por interferón gamma, iba a expresar MHC2 a los linfocitos T helper
¿Y por qué? De nuevo, nos dicen acá que la expresión de MHC2 en el tiempo 1 antes de ser inducida es 0 nanogramos por mililitros. Es decir, es una expresión negativa. Pero que luego de ser inducida aumenta. Y en este caso, ¿cuáles son las únicas células presentadoras de antígenos profesionales que tienen primero una expresión de MHC2 negativa en 0, pero que pueden ser inducidas? Los macrófagos. Las células dendríticas ni los linfocitos B tenían una expresión de MHC2 negativa. Y en este caso los macrófagos son inducidos por el interferón gamma, y cuando son inducidos justamente van a expresar MHC2 a quienes, a los linfocitos T helper. Hola a todos, yo soy Andrea Vega, soy estudiante del cuarto año de medicina. Continuaré con la presentación de inmunidad adaptativa y presentación de antígenos. Recuerden que si al final tienen alguna duda, no duden en enviármela a mi correo. Ya se realizaron los 2 puntos previos. Ahora continuaré con el tercer punto, que es procesamiento y presentación de antígenos. Bien, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué células son las células presentadoras de antígenos? Marque la respuesta correcta. Linfocitos, macrófagos, células dendríticas. Neutrófilos, linfocitos B, macrófagos. Células dendríticas, macrófagos, linfocito B. Macrófagos, linfocitos T o eritrocitos. Y correcto, la respuesta es células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. No lo olvides, ¿sí? Entonces, haciendo un breve recordar, como se evidenció en el slide anterior, las células presentadoras de antígenos son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Estos cumplen funciones importantes en la presentación de antígenos. Inducen y regulan la respuesta del linfocito T. Además, también proporcionan estímulos para amplificar la reacción, como veremos posteriormente. Por otro lado, los linfocitos T vírgenes circulan en estado de reposo y están en un constante movimiento. Adquieren su función después de activarse por medio de las células presentadoras de antígeno y se detienen cuando su receptor específico reconoce el antígeno. Cuando los microbios logran atravesar el epitelio de la piel, del tubo digestivo o del aparato respiratorio, son las células presentadoras de antígenos quienes logran captarlas. Estas viajarán por los vasos linfáticos hasta llegar al ganglio linfático y se alojarán en la zona parafolicular o la zona T. Por otro lado, si es que estos antígenos proteicos logran ingresar a través de la circulación, llegarán al vaso donde se encontrarán con células dendríticas que serán capaces de captarlas. Cabe resaltar que de las células presentadoras de antígenos, es la célula dendrítica la más eficiente en la activación de los linfocitos T vírgenes. Una vez que los microbios y los antígenos logran ser captados por las células presentadoras de antígenos, estas serán interiorizadas por un proceso denominado endocitosis. Sin embargo, también existe otro proceso que es el de pinocitosis, en el cual estos antígenos se encuentran en fase líquida y no necesitan de un receptor y logran ser interiorizadas. Posteriormente a eso son digeridas hasta péptidos. Son las proteínas especializadas, denominadas el complejo mayor de histocompatibilidad, quienes se encargan de presentar estos antígenos a los linfocitos. Este complejo solo logra presentar péptidos, por lo que los linfocitos solo reconocerán por este medio a péptidos. Existen clases. La clase 1 se encarga de presentar el antígeno al linfocito TCD8 y la clase 2 se encarga de presentar el antígeno al linfocito TCD4. Bien, ahora toca pregunta. Marque la respuesta correcta. El MHC1 está presente en las neuronas. El MHC2 está presente en todas las células. El MHC2 está presente en las células presentadoras de antígenos. El MHC1 está presente en los trofoblastos.
Y correcto, MHC2 está presente en las células presentadoras de antígenos. Ahora vamos a ver esto. Bien, como habíamos mencionado, en el complejo mayor de histocompatibilidad existen dos clases, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 está presente en todas las células nucleadas, pero ojo, excepto en las neuronas y en los trofoblastos. Y la clase 2 va a estar presente en las células presentadoras de antígenos. La clase 1 tiene la función de reconocer lo propio y lo exógeno. Y la clase 2 se encarga de la presentación de antígenos exógenos. Como habíamos mencionado anteriormente, la clase 1 se encarga de presentar el antígeno a los linfocitos TCE8 y la clase 2 se encarga de presentar el antígeno a los linfocitos TCE4. Entonces, como hemos podido ver hasta este punto, las células presentadoras de antígenos se encargan de presentar el antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso en la célula dendrítica sería el 2, a los linfocitos por medio de su receptor TCR. Sin embargo, esta no es la única señal para poder activar los linfocitos. Existe una segunda señal, o también llamada coestimulación, en la que es mucho más importante para los linfocitos T vírgenes que para linfocitos ya previamente activados. Es por ello que las células dendríticas cumplen esta función de activar estos linfocitos T vírgenes. Como bien hemos mencionado anteriormente, los macrófagos y los linfocitos B también son células presentadoras de antígenos, pero estos actúan sobre los linfocitos TCD4 cooperadores previamente activos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de activación de los linfocitos T vírgenes. Las células dendríticas son las encargadas de cumplir esta función. Como habíamos visto previamente, las células dendríticas se encargan de la presentación del antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 2. El linfocito T virgen logra reconocerlo por medio de su receptor linfocito T o TCR. Los coestimuladores serán expresados ya sea por productos microbianos o por respuestas inmunitarias innatas, como la liberación del interferón gamma, que aseguran que solo debe activarse los linfocitos T cuando sea necesario. Cuando las células presentadoras de antígenos están en reposo, los coestimuladores tienen baja intensidad. Por otro lado, las células dendríticas maduras expresan mayores cantidades de coestimuladores, por lo que son más potentes para la activación de los linfocitos T vírgenes. P7 es una glicoproteína, la cual funciona como ligando y se expresa sobre todo en las células presentadoras de antígenos. Estas se unen al receptor de superficie del linfocito T, llamado CD28, el cual es un clúster de diferenciación. Es de esta manera como inicia la segunda señal. Pero, ¿por qué es importante la unión del ligando de las células dendríticas con el receptor del linfocito T virgen? Una vez reconocido el ligando, el CD28 envía señales en el interior de la célula T e induce vías de transmisión de señales que potencian las señales del TCR o producen señales adicionales. Como resultado, tenemos una mayor expresión de proteínas antiapoptósicas como es BCL2 y BCLX. Además, promueve la supervivencia celular, o sea, del linfocito T. También hay una mayor actividad metabólica, una mayor proliferación celular, producción de citocinas como interleucina 2 y diferenciación de los linfocitos T vírgenes en células efectoras y memoria. Como se puede ver, los coestimuladores logran amplificar la reacción. Sin embargo, la activación del linfocito T debe estar en un equilibrio. El CTL4 es un inhibidor competitivo del CD28 y se une con más fuerza al ligando B7 y por ende inhibe la unión de esta. En consecuencia, no hay una activación del linfocito T en tejidos linfáticos secundarios.
La función de CTL4 se comprende mejor en el fenómeno de tolerancia y en la producción de enfermedades autoinmunes cuando éstas están alteradas. Bien, ahora toca pregunta. Como resultado de la coestimulación se obtiene, marca la respuesta correcta: supervivencia celular, menor proliferación, diferenciación de las células T efectoras, producción de BCL2 pero no de BCLX. Correcto, es la supervivencia celular, ya que como resultado de la coestimulación hay una mayor producción de BCL2 y BCLX, los cuales permiten que haya una mayor supervivencia celular por parte del linfocito T. Esta es la bibliografía usada para esta parte que he expuesto. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradeceríamos bastante que por favor completaran la encuesta que se encuentra en la descripción debajo del video. No olviden que si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar a mi compañero o a mí. Gracias por la atención prestada.